si lo puedo hacer práctico, donde 2 o 3 alumnos yo les puedo hacer la espirometría acá. Vamos a ver si lo puedo hacer. ¿En qué sentido? Pues yo descargué el programa, porque yo no las hago acá, pero lo descargué el programa hoy. Espero que me funcione el programa para hacerlo, de manera que todo lo que hagamos allí, como está conectado a la pantalla, ustedes, cada movimiento que yo voy a estar viendo acá, ustedes lo van a ver en la pantalla. Vamos a ver si lo podemos hacer, si funciona. Por eso que voy ahorita rápido a explicar lo que es la espirometría para que hagamos la parte práctica. Vamos a hablar ahora sobre la espirometría, en una de las principales herramientas que tenemos nosotros los neumonólogos para poder evaluar la función respiratoria. Les digo que es una de las principales herramientas respiratorias para evaluar función, pero no es la única. Vemos que hay distintas pruebas de función pulmonar. Vemos que hay espirometría, capacidad de difusión de CO2, gasometría arterial, la hemodinámica pulmonar, la gammagrafía de perfusión y ventilación, pruebas de ejercicio, y cada una cumple un rol importante. En la espirometría me permite evaluar las capacidades y los volúmenes pulmonares. Me permite evaluar lo que es la ventilación pulmonar. Eso es lo que me va a permitir, por ejemplo, la capacidad de difusión del CO2. Pues puede evaluar prácticamente lo que es intercambio, cómo se difunde el CO2. La gasometría arterial me evalúa lo que es la presión arterial de oxígeno y de CO2. La hemodinámica pulmonar me permite evaluar cómo están las presiones pulmonares. La gammagrafía de perfusión y ventilación también me evalúa lo que es el porcentaje de perfusión sanguínea y el porcentaje de ventilación. Y la prueba de ejercicio me permite evaluar tanto los volúmenes, me permite evaluar la parte de intercambio, me permite evaluar varias cosas. Pero hoy vamos a hablar solamente sobre lo que es la espirometría. La espirometría es una prueba básica, elemental, para el estudio de la función pulmonar. Y su realización tiene varias indicaciones. Yo la puedo utilizar para evaluar y hacer diagnóstico de una enfermedad pulmonar, por ejemplo, asma. Hoy día el gold estándar para el diagnóstico de asma y EPOC es la realización de una espirometría. No es una radiografía, es una espirometría para yo poder hacer diagnóstico de esta enfermedad. Pero también me permite hacer seguimiento de la enfermedad respiratoria, es decir, el paciente es asmático y yo quiero saber cómo va en el tiempo, cómo va su evolución del asma, o el paciente sufre de EPOC por haber fumado tantos cigarrillos, y yo quiero evaluar en el tiempo cómo está su enfermedad, y la evalúo realizando esta prueba. Su utilidad trasciende el ámbito de la neumonología, es decir, que no solamente el neumonólogo es el que tiene que aprender a hacer espirometría, lo puede hacer cualquier persona de salud dependiendo de lo que quiera evaluar. Por ejemplo, en los últimos años se está incorporando progresivamente en la atención primaria y en otras disciplinas médicas. Lo pueden hacer los médicos ocupacionales, lo pueden hacer para hacer su examen preempleo, postempleo, para saber si tienen un empleo donde está expuesto a muchos químicos y ellos quieren asegurarse de que cómo llegó el paciente inicialmente y cómo salió el paciente después de haberse puesto durante varios años, varios tiempos de contacto en el trabajo. Entonces lo pueden hacer ellos perfectamente. Pero no solamente el neumonólogo es el que tiene que aprender a hacer una espirometría. La espirometría es la prueba más accesible y reproducible para evaluar la mecánica de la respiración. Si yo quiero evaluar lo que es la ventilación pulmonar, es una de las pruebas más básicas para yo poder evaluar. Mide la cantidad de aire que un sujeto es capaz de desplazar, es decir, mide la capacidad de aire que yo puedo inspirar o expirar de manera forzada en función del tiempo. Depende esta espirometría y el resultado del calibre de los bronquios, de las propiedades elásticas del tórax y de los pulmones, así como de la integridad de los músculos respiratorios. Una de las cosas que me puede permitir evaluar o diagnosticar la espirometría es el asma y el EPOC. Es una enfermedad obstructiva donde, como aquí dice, depende del calibre de los bronquios, dependiendo de los bronquios, de su grado de obstrucción o no, me va a permitir la entrada o la salida de aire y me puede hacer diagnóstico y me permite posteriormente evaluar la gravedad. La espirometría es el estándar de oro para evaluar lo que es la obstrucción bronquial.
La restricción pulmonar no puede ser diagnosticada con precisión mediante una espirometría, ya que esta no permite evaluar el volumen residual. Por no poder evaluar el volumen residual, no es una prueba exacta para yo evaluar la restricción pulmonar. Sin embargo, como se lo voy a explicar ahora en algunas imágenes, yo puedo establecer de una forma indirecta el grado de restricción que un paciente puede tener. Porque yo, con los resultados de una espirometría, yo puedo decir que el paciente tiene una espirometría normal, una espirometría obstructiva o una espirometría restrictiva. Pero esa restricción, cuando yo tengo que un paciente tiene una restricción, yo tengo que hacer unas pruebas adicionales para confirmar y evaluar bien ese grado de restricción. Pero el estándar de oro para medir obstrucción bronquial. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una espirometría? Es decir, ¿a quién le voy a realizar yo una espirometría? ¿Quién es candidato para realizar una espirometría? Yo quiero evaluar síntomas y signos respiratorios. Por ejemplo, pacientes que van a la consulta y dicen, doctor, pero que yo tengo una tos que no se me quita. Yo tengo una tos de larga data y no sé qué tengo. Y a veces tengo hasta un pitico, que son las sibilancias. Tenemos un silbido cuando respiro. Entonces, no sé qué tengo. Y esos síntomas respiratorios, hasta que no mejoren en el tiempo, es un paciente candidato para evaluar. Medición del efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar. Por ejemplo, pacientes con artritis tienen una enfermedad sistémica, pero la artritis, como es una enfermedad inmunológica e inflamatoria, lo que no se controla en un grupo de pacientes me puede provocar daño a nivel pulmonar producido por la artritis. Y si yo quiero evaluar el impacto de una enfermedad sobre la función pulmonar, yo puedo hacerle una espirometría. Cribado de sujeto de riesgo de enfermedad pulmonar principalmente si yo quiero es simplemente evaluar el riesgo que tiene un paciente, o quiero evaluar cómo está esa función pulmonar en algunos pacientes de riesgo, fumadores más de 35 años y al menos 10 pacientes años, persistencia de síntomas respiratorios, por ejemplo, disnea, tos, expectoración, sibilancia, dolor torácico que no mejora en el tiempo, exposición laboral u ocupacional a sustancias tóxicas que causan alguna lesión pulmonar. Esto ya sería desde el punto de vista laboral. En estos pacientes, si yo quiero hacer un despistaje de ver cómo está su función pulmonar porque tiene su riesgo de exposición, yo debería hacerle esta prueba. Evaluación de riesgo de procedimientos quirúrgicos, especialmente torácicos o abdominales altos, es decir, en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía torácica o a una cirugía abdominal superior, estaría indicado realizar esta prueba. Evaluación, estimación de gravedad y pronóstico de enfermedades respiratorias o de otros órganos que afecten la función respiratoria. Valoración del estado de salud antes del inicio del programa de actividad física intensa, desde el punto de vista de pacientes que están realizando alguna actividad física, que son atletas, los que son de alto rendimiento, deberíamos evaluar siempre la función pulmonar. Y como examen físico rutinario, no lo utilizamos de rutina, pero sería una indicación. Esto es, las primeras son indicaciones diagnósticas, pero también tenemos indicaciones de monitoreo, evaluación del efecto de intervenciones terapéuticas. Si yo a un paciente le coloco tratamiento, yo quiero saber si es un paciente asmático y le coloco tratamiento para el asma, yo quiero saber cómo ha respondido en 3 meses, 6 meses o un año, yo puedo hacerle una espirometría. Monitoreo del curso de enfermedades que afecten la función pulmonar. Monitoreo a personas expuestas a sustancias potencialmente tóxicas para los pulmones, incluyendo fármacos. Evaluación del deterioro y discapacidad para programas de rehabilitación y evaluación de disfunción por seguro médico, aquello desde el punto de vista médico legal, un paciente que se tiene que retirar de la parte laboral donde uno tiene que justificar cómo está esa función pulmonar. Desde el punto de vista de salud pública, para estudios epidemiológicos y desde el punto de vista de investigación clínica. Contraindicaciones. A todos los pacientes podemos hacerle espirometría, no a todos los pacientes podemos hacerle espirometría. Por ejemplo, a mí me llegaban pacientes me decían, en esta fase de la pandemia, doctor, yo vengo a hacer una espirometría, porque tengo COVID. Yo personalmente no le hacía la prueba.
porque pacientes con infecciones, y más de este tipo de infecciones donde ponen en riesgo a todos los que están ahí cerca, donde el paciente, en este momento ustedes van a ver la técnica, donde el paciente tiene que exhalar tanto aire y el riesgo de contaminación para todos, en ese caso estaría contraindicado, porque estamos exponiendo mucho nosotros, realizar una espirometría. Está contraindicado, por ejemplo, en pacientes que tienen infecciones respiratorias activas, por ejemplo, tuberculosis. Como son infecciones altamente contagiosas, y el paciente con una tuberculosis activa, yo no debería hacerle una espirometría. Debería esperar que ya no fuese contagioso, que ya estuviese más estable para realizar una prueba. Entonces, hay algunas contraindicaciones. Por ejemplo, inestabilidad hemodinámica en pacientes que ha tenido tromboembolismo pulmonar, no se puede hacer hasta que esté anticoagulado. Yo tengo que confirmar que el paciente esté anticoagulado para yo poderle hacer la espirometría. Pacientes con neumotórax reciente. ¿Saben qué es neumotórax? Sí. Ok, la presencia de aire y la cavidad pleural, y que haya sido reciente 2 semanas previas, menos de 2 semanas previas. Hemoptisis aguda, pacientes que tienen tos con expectoración sanguinolenta. En estos pacientes no debería hacerle la espirometría. Infecciones respiratorias, infarto reciente menores de 7 días, no debería hacerle la prueba. Angina inestable, aneurisma de la aorta torácica que ha crecido en tamaño, porque el riesgo que se le rompa el aneurisma cuando yo le estoy haciendo la prueba es alto. Por eso no deberíamos hacerle esto, no deberíamos hacerle en pacientes con hipertensión intracraneal o desprendimiento agudo de retina, porque ahí le desprendemos todo el resto. Entonces, en estos casos no podemos hacerle la espirometría, serían contraindicaciones absolutas. Contraindicaciones relativas. Relativa es que yo pudiese evaluar el caso del paciente y pudiésemos considerar realizarle el estudio. Por ejemplo, niños menores de 5 o 6 años, muchas pautas dicen que a partir de 6 años podemos hacerlo en los niños. Sin embargo, hay niños de 5 años que son muy pilas, son muy alertas y son muy colaboradores y me pueden realizar la espirometría perfectamente. Pacientes confusos o con algo de demencia senil que no me pueda entender la explicación para que me pueda hacer una espirometría correcta. Cirugía abdominal o torácica reciente, todo depende del caso. Cirugía cerebral, ocular o de ORL reciente. Pacientes con diarrea o vómitos agudos, estado nauseoso, pacientes que tienen muchas náuseas, yo trato porque prácticamente me pueden vomitar el aparato, es mucho riesgo, entonces prefiero yo en esos estados no hacérselo. Pacientes que en ese momento tengan crisis hipertensiva o problemas bucodentales o faciales que impidan o dificulten la colocación y el sujetar la boquilla. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el paciente que tiene una parálisis facial. Todo depende del grado de la parálisis facial, pero podemos hacer algunas técnicas, unas maniobras para que el paciente pueda ayudarse de juntar un poquitico el labio con la mano hacia la boquilla para evitar el escape de aire, pero no es una contraindicación absoluta. Lo podemos hacer si el paciente nos colabora. ¿Cuáles serían las complicaciones de una espirometría? Son infrecuentes las complicaciones, pero existen. Las más habituales serían la tos, broncoespasmo, dolor torácico cuando lo hacen con muchísima fuerza, mareo, incontinencia urinaria, aumento de la presión intracraneal o síntomas. Las que más frecuentes vemos en nuestra consulta es la tos y el mareo. Creo que son las que más frecuentemente vemos en la consulta. ¿Cómo preparamos al paciente? En el momento de que citamos al paciente, tenemos que entregarle todas las instrucciones. Aquí lo colocamos, estas son las pautas mundiales que dice que tengo que entregar instrucciones por escrito para que sepan lo que vamos a hacer. El paciente tiene que retirar los broncodilatadores previo a la realización de la espirometría. Es decir, el paciente es asmático, el paciente tiene POC, el paciente tiene una hiperactividad bronquial y está usando inhaladores. Si yo quiero evaluar el grado de obstrucción que tenga un paciente o cómo está su función pulmonar, yo tendría que retirarle los broncodilatadores previamente para que cuando yo le vaya a hacer la prueba no esté condicionada a que ya usó previamente ese inhalador. El paciente tiene que dejar de fumar, aunque sea ese día. Usualmente si lo hacemos en la mañana,
fumó hasta la noche anterior y no debió haber fumado antes de entrar a la valoración, y no debe realizar ejercicio físico en las horas previas de la prueba. Cuando yo les digo sobre la retirada de los broncodilatadores, hay, por ejemplo, algunos inhaladores que tienen una duración variable. Por ejemplo, agonista beta 2 adrenérgico de acción corta, que tiene una duración de 6 horas. Por ejemplo, salbutamol. Tiene una duración de 6 horas, lo que quiere decir que 6 horas antes tiene que haber retirado ese broncodilatador. Hay agonistas beta 2 adrenérgicos de acción larga, 12 horas. Hay otros que duran 24 horas, o sea que dependiendo del broncodilatador que estés utilizando, tienes que retirarlo el tiempo correcto. Si yo utilizo uno de 24 horas, tengo que tener 24 horas sin utilizarlo para yo poderme hacer la espirometría. Por ejemplo, si el paciente tiene anticolinérgico de acción corta, 6 horas, anticolinérgico de acción larga, 24 horas. Si él toma teofilina, que son tabletas broncodilatadores, debería dejarlo de usar 36 o 48 horas más. ¿Cómo preparamos al paciente? El paciente, antes de iniciar la exploración, tenemos que explicarle correctamente la prueba al paciente, explicarle cuál es la finalidad, qué es lo que quiero obtener yo de la prueba. Yo quiero evaluar la función pulmonar, yo quiero evaluar si tiene un grado de obstrucción, principalmente. Puedo también evaluar la parte restrictiva, pero ya sabemos que no es tan específica para esto. Necesitamos que el paciente tenga una colaboración increíble. Si el paciente no me colabora en la realización de la prueba, difícilmente podemos cumplir. Preguntarle sobre la retirada de los fármacos, que fue lo que le expliqué previamente. Decirle, ¿usted está recibiendo algún medicamento? Si lo está recibiendo, ¿cuál es y cuándo fue su último uso? De igual manera con el uso de cigarrillos, hasta los vapers, que hoy día muchos lo utilizan, de los cigarrillos electrónicos, deberían dejar de utilizarlos previo a la realización del estudio. Investigar sobre posibles contraindicaciones o enfermedades infecciosas que puedan ser una contraindicación absoluta o relativa. Cuando vamos a hacer la prueba, tenemos que el paciente tiene que tener una posición específica. Primero, el paciente debería estar sentado. Yo puedo hacer también espirometrías de pie, pero usualmente las espirometrías de pie las hacemos más en niños, ¿okay? A veces yo utilizo esa espirometría de pie cuando son esos pacientes tan gorditos o gordotes, que tienen ese abdomen tan prominente que estando sentados le hacen más presión y le impide la expansibilidad pulmonar. Entonces esos pacientes yo trato de hacérselo de pie, pero la forma correcta es que el individuo tiene que estar sentado, derecho, no debería tener ropa ajustada. A veces se le dice, porque a veces hay personas que utilizan esos patrones tan altos y le parten el abdomen en 2 o 3. Entonces uno le dice, te puedes abrochar el pantalón, ¿ok? Para que pueda tener mayor fuerza y mayor posibilidad de expansibilidad pulmonar. Que el paciente no pueda, a veces van las mujeres con las carteras con muchas cosas encima, no, que el paciente esté libre de todo esto, que esté bien sentado sin cruzar las piernas. En el caso del niño puede ser de pie o sentado. Durante la maniobra la espalda tiene que estar apoyada en el respaldo, en la porción posterior de la silla, el respaldo, tiene que estar completamente apoyado. Y nosotros tenemos que evitar, como médicos, evitar que el paciente cuando lo realice haga ese movimiento hacia adelante en el momento de la expiración. Aquí coloco esto, no es necesario retirar la dentadura postiza, salvo que dificulte la realización de la maniobra. Hay personas muchas personas hoy día tienen, más los adultos mayores, tienen prótesis dental. En la retirada de la dentadura, todo depende de cómo es la dentadura postiza que tiene. Hay personas que hablan y cada vez dicen, ay, se me sale. ¿Lo han visto? Pero hay personas que no, que tienen esa dentadura bastante fija, que a pesar de que son removibles, pero no se les sale con facilidad. Estas personas, cuando ellos me dicen, doctor, es que no se me sale, tranquilo, no se la retiro. Pero hay personas que se les retiran porque medio bostezan y se les salen. Entonces en esos pacientes sí se los retiro inmediatamente. Descripción de la maniobra. En todo paciente, lo vamos a ver ahora más tarde acá, pero lo vamos a hacer en vivo. Todo paciente que va a hacer una espirometría se tiene que colocar la boquilla en la boca con un aparato.
cuando se coloque la boquilla en la boca, el paciente tiene que cerrar los labios, ajustarlos completamente alrededor de la boquilla para evitar la fuga de aire por fuera de esa boquilla. Pues yo necesito evaluar toda esa fase expiratoria completa, una expiración forzada. El paciente lo primero que se le dice es que trate de mantener, entonces ya saben, los labios cerrados para fijar la boquilla, que trate de colocar los dientes por encima de la boquilla, pero que no me lo puede aplastar completamente con la fuerza de la cavidad oral. Que el paciente trate en lo posible de que la lengua esté por debajo de la boquilla, porque si está enfrente de la salida de la boquilla, me va a generar una obstrucción, pero es una obstrucción provocada por uno, porque estoy colocando la lengua en el orificio de esa boquilla. La técnica sería, primero, cuando ya yo lo tengo la posición correcta, ya tengo la boquilla dentro y he cumplido con las instrucciones que me ha dado el médico. Primero, inspiramos profundamente, ¿ok? Inspiramos, hacemos una inspiración profunda. Nuevamente el paciente que haga esa respiración profunda con una pausa, porque si hacemos una respiración profunda estamos llegando a una capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los 4 volúmenes. Después le decimos al paciente que sople rápido y fuerte. Tiene que tratar de prolongar esa expiración aproximadamente 6 segundos o más. Y después de prolongar la expiración seguido sin parar hasta que se le indique, después hacer una pausa y vuelva a tomar aire. Si yo les pregunto a ustedes, si el paciente va a realizar esta maniobra comenzando con una inspiración profunda, llegando a una capacidad pulmonar total, y yo le digo al paciente, ahora va a botar el aire con mucha fuerza, con mucha presión, como si se estuviese desinflando, durante varios segundos, ¿qué volúmenes estamos eliminando mediante esa espirometría? 1. No escuché. El volumen. ¿El volumen? Residual. ¿De reserva qué? Porque hay 2 volúmenes de reserva, ¿no? ¿O hay uno? Hay un volumen de reserva inspiratoria, un volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente. Esos 3 volúmenes yo los estoy eliminando prácticamente con esa maniobra de expiración durante la espirometría. Porque ahí yo le voy a decir al paciente que trate de eliminar todo, de botar, de soplar rápido y fuerte esa cantidad de aire partiendo de una capacidad pulmonar total. Papel del médico o del técnico. El técnico debe controlar al paciente, debe verificar que la maniobra se haya realizado correctamente. En caso de defecto, si yo veo que el paciente lo está haciendo mal de un principio, simplemente detengo la prueba inmediatamente para volverlo a hacer, ¿ok? Porque yo tengo que evitar cansar al paciente. Porque hay pacientes que me llegan y se lo he tenido que hacer varias veces y no la hacen, simplemente digo nos vemos en otra oportunidad. Porque yo no puedo agotar al paciente. Si el paciente me hace tanto esfuerzo y llega, ya voy por el número 10. Por la 12, evidentemente la fuerza que va a tener en la número 10 va a ser mucho menor que cuando la está haciendo por primera o segunda vez. En niños es de utilidad el uso de incentivos gráficos. Prácticamente todo este espirómetro, y este espirómetro también lo tiene, cuando uno coloca los datos del paciente y la fecha de nacimiento del paciente, de una vez detecta que es un niño. Y en los niños ellos se incentivan mucho porque le aparecen unos muñecos. En este caso trae como una cortina y con unos cuadros por detrás donde el niño necesita ver qué es lo que está detrás de la cortina y depende mucho del esfuerzo que haga para eliminar, para botar ese aire, para poder quitar esa cortina y ver las figuras que hay. O sea, esos son incentivos que se utilizan en niños. Hay otra cosa que se puede utilizar, el uso de pinzas, como pinzas nasales, porque cuando yo le digo al paciente bota el aire con fuerza o sopla el aire con mucha fuerza y con rapidez, el paciente me puede botar el aire por la nariz. Y para evitar que se produzca esa salida de aire por la nariz, yo puedo colocar esas pinzas nasales. ¿Cuál es el espacio físico para realizar una espirometría? Necesito un espacio necesario para poder colocar al paciente, aunque sea el escritorio, para poder colocar el espirómetro, para poder colocar el computador, para poder explicar al paciente, una silla donde esté sentado el paciente, una silla donde esté sentado el médico, el técnico que lo va a realizar. En espirometrías es de cúbito, acostado. Usualmente, como les digo, la espirometría se hace sentado o la puedo hacer de pie, pero hay personas que no se pueden sentar. Hay personas que, por ejemplo, que tienen un traumatismo, tienen un problema, una fractura de la pierna
la cadera, que en verdad no lo puedo sentar, o tiene inmovilización con grado, con algún artefacto de utilización traumatología que no lo puedo sentar. Entonces en esos casos yo debería hacer la espirometría en una camilla. Entonces yo debo tener el espacio ideal para poder introducir una camilla en el consultorio y poder hacer la espirometría. El espirómetro debe estar colocado en una mesa y tengo que disponer de un tallímetro y una báscula. Porque como vamos a ver aquí más adelante, cuando realicemos la espirometría, yo para poder evaluar la espirometría ya hay unos datos ya formulados, ya están establecidos. Simplemente cuando yo coloco los datos de ustedes, me va a permitir evaluar y me va a relacionar sus valores con las personas de su misma edad, sexo, peso y talla. Yo tengo que colocar el peso, tengo que colocar la talla, tengo que colocar la edad y el sexo del paciente, y se va a relacionar con lo ya establecido a las personas con sus mismas características. Y es una manera de comparar y saber cómo está su función pulmonar. ¿Cómo evaluamos esto? La espirometría, eso van a ver más adelante que me va a generar ciertos valores, me da valores absolutos y valores relativos, esto es mediante valores relativos. Recuerden que es la prueba estándar de oro para evaluar obstrucción bronquial. Y si yo quiero evaluar obstrucción, yo la evalúo por la medición del volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, que el valor normal debería estar por encima de 80. Menores de 80 ya yo voy a determinar que hay un proceso obstructivo. Hablamos de leve cuando está entre 70 y 80, hablamos de moderado de 60 a 69, moderadamente grave de 50 a 59, grave de 35 a 49 y hablamos de muy grave cuando es por debajo del 35% de lo que pudo haber logrado una persona con sus mismas características. Esto es el espirómetro. Hay muchos tipos de espirómetros, vamos a encontrar en el mercado muchísimos modelos de espirómetros. Este es mi espirómetro, muy similar a este. Este es un espirómetro que me permite hacer más que una espirometría. Esto tiene un sensor, en este caso, tiene un sensor para poder evaluar oximetría de pulso. Este es el oxímetro y una vez lo conecto a esto y me va a permitir evaluar la oximetría. Con esta oximetría y este espirómetro me permite realizar también caminatas de 6 minutos. ¿Okay? El paciente tengo que hacer cumplir los requisitos, las normas para realizar una caminata. Eso trae con un bolsillo, el paciente va con el oxímetro y esto va cargado acá y puede realizar una caminata de 6 minutos y me va censando todo lo que está ocurriendo en este paciente. Pero bueno, yo lo utilizo únicamente ahorita para la parte de espirometría. Cuando hablamos de boquilla, yo tengo que colocarle una boquilla a este espirómetro, que es una boquilla totalmente descartable, eso es solamente por paciente, y al terminarlo yo lo descarto, lo desecho de una vez. Esto es una prueba, entonces colocamos el espirómetro, colocamos la boquilla aquí adentro. Aquí adentro tiene como una pequeña hélice, ¿okay? Porque yo voy a realizar un movimiento y esto se mueve, ¿okay? Se mueve aquí adentro esa pequeña hélice y ese movimiento va a ser sensado por un sistema o sensores infrarrojos que tiene este espirómetro. Esto lo va a transmitir a un microprocesador y en la pantalla yo voy a ver lo que son los volúmenes y los flujos y las capacidades pulmonares. ¿Okay? Dependiendo de todo el esfuerzo que yo haga, al momento de expirar, todo va a estar sensado por lo que se encuentra por los sensores infrarrojos y detectados por el movimiento que se va a generar por la fuerza con la que yo voy a expirar y se va a transmitir a un microprocesador. Aquí tenemos las distintas curvas de espirometría. Cuando yo hago una espirometría y quiero evaluar la función pulmonar, yo lo puedo evaluar mediante valores. Aquí yo le di aquí los valores, yo puedo
utilizar. Estos son unos valores básicos solamente para la parte obstructiva, que es lo que les voy a decir. Sin embargo, estas espirometrías me dan también curvas. Hay distintos tipos de curvas, que es la curva de flujo-volumen y la curva de volumen-tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos dos curvas. Esta es una curva de volumen-tiempo, donde a medida que va botando aire, yo tengo que ver cuánto tiempo se tardó botando o expulsando ese aire, y aquí me da prácticamente a 7 segundos. Es una curva volumen-tiempo. Lo ideal es que sea que como mínimo me pueda eliminar en el tiempo por mínimo 3 segundos, pero lo ideal sería hasta más de 3 segundos. Hay personas que me llegan hasta 1 o 2 segundos y son prácticamente espirometrías que carecen de validez porque el paciente no lo hace correctamente. Entonces, para saber si un paciente realizó bien la espirometría, yo tengo que evaluar las curvas. Miren cómo tenemos esta curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen, ¿ok? Que esta es la curva que debería ser. Y a veces analizando la curva, dígame. ¿Ah? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá. Aquí tenemos la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Que esta curva volumen-tiempo, que es la que vemos acá, que el paciente, que es el tiempo que el paciente está eliminando, expirando todo ese volumen de aire, que lo ideal tiene que ser más de 6 segundos. Si a veces lo hace muy corto, aunque sea, yo lo tomo todavía como apto cuando es por más de 3 segundos. Cuando son muy cortos, uno dice que tiene un volumen expiratorio muy corto. Y a veces hasta poco valorable, más dependiendo del grado para qué se está utilizando esa espirometría. Y la curva flujo-volumen, dependiendo del defecto respiratorio que tiene, simplemente observando la curva que me va a hacer, la curva de flujo-volumen, sin tener los resultados absolutos o relativos de la espirometría, simplemente por la curva yo puedo evaluar el defecto. Me voy para la anterior. Estas son curvas flujo-volumen. Y dependiendo de la morfología que tenga la curva, yo puedo determinar si el paciente tiene una espirometría normal, una espirometría con un defecto obstructivo y una espirometría con un defecto restrictivo, simplemente por la curva. Miren el primer dibujo, la primera curva flujo-volumen. Cuando yo al paciente le mando a tomar aire, esta es la fase inspiratoria, y cuando le digo bota el aire con fuerza, el paciente comienza la fase expiratoria forzada y hace el pico y empieza a descender progresivamente. Y empieza a descender porque el paciente se está desinflando, por decirlo así, y el paciente está eliminando, y cada vez en el tiempo va a eliminar menor cantidad de volumen porque se está vaciando ese pulmón. Esta sería la curva normal. ¿Cómo la diferencio esta curva con la curva del volumen de un patrón obstructivo o de un patrón restrictivo? Porque miren que este tipo de curva, esta es la fase inspiratoria y esta es la fase expiratoria, pero la curva de un patrón obstructivo tiene una tendencia a realizar esta concavidad. Tiene una concavidad hacia adelante, hacia arriba, y esa curva que genera con esa concavidad es muy sugerente de un patrón obstructivo. Sin embargo, yo tengo que siempre evaluarlo con valores. Pero cuando yo veo esto, ya uno sabe lo que se va a encontrar con los valores. Hay otro tipo de curvas que son curvas que prácticamente tienen la misma morfología que la normal, pero son curvas pequeñas, ¿ok? Y estas curvas pequeñas, miren cómo tiene una morfología que es muy pequeña, muy bajita y no se extiende hasta los 6 segundos. Este tipo de curva es la de un patrón restrictivo. Entonces, simplemente analizando la morfología de cada curva me puede permitir ya de una vez saber cómo es el patrón que yo estoy encontrando. Pero de igual manera yo tengo que evaluar los valores. Hay otro tipo de curvas que yo puedo encontrar en una espirometría. Por ejemplo, aquí yo estoy comparando la curva flujo-volumen con la curva volumen-tiempo. Miren cómo hace que el paciente bota aire y hace una mueca y vuelve a tomar aire. ¿Okay? Esto es una espirometría que no se debe hacer porque hizo doble respiración. ¿Qué hizo aquí? Tomó aire, botó el aire con fuerza
Y aquí volvió a tomar aire y volvió a botar el aire. Esto es una espirometría que no se puede permitir. Donde vemos acá que aquí tenemos esta curva donde hacen aquí una muesca y vuelve a botar aire. No debería ser. Tenemos una curva con esfuerzos variables, donde una de las cosas que tenemos que evaluar en el paciente es que las pruebas, los valores y las curvas sean repetibles, ¿no? Que el paciente pueda hacer esas curvas varias veces. Aquí vemos que el esfuerzo, miren cómo vemos una curva pequeña, unas curvas más grandes, unas curvas más altas. Miren cómo vemos que hay distintos tipos de curvas con morfologías distintas. Esta revisión por variable prácticamente no deberíamos utilizarla. Esta otra prueba que tampoco deberíamos aceptarla, que miren, hace una curva con una morfología, pero aquí la interrumpe completamente. Esta es en la curva flujo-volumen. Pero cuando me voy a esta curva volumen-tiempo, ¿cuánto tiempo la hizo? Miren cómo la interrumpió aquí, menos de 2 segundos. O sea que no me sirve. Esa la concluyó muy temprana porque no me quiso votar el paciente, no me colaboró el paciente, esa eliminación del aire, y la utilizamos como, la podemos colocar como mala, ¿no? O sea, como no valorable. Principales mediciones de la espirometría: yo tengo que evaluar en el paciente la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el coeficiente o la relación que hay entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? La capacidad vital forzada es el mayor volumen de aire medido en litros que se puede exhalar por la boca con máximo esfuerzo. Yo hago una inspiración máxima, llegando a una capacidad pulmonar total, y después realizo una expiración forzada. Entonces, eso va a determinar el mayor volumen de aire medido en litros que se puede exhalar. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la capacidad vital forzada. Ya sabemos que si la capacidad vital forzada, yo tengo que botar todo el aire después de una expiración forzada y tiene que durar aproximadamente 6 segundos, el volumen expiratorio forzado es el que me va a medir el volumen de aire exhalado durante el primer segundo. Para que más o menos tengan idea qué parámetro me permite evaluar qué. La capacidad vital forzada, cuando está muy por debajo del valor normal, por debajo de 80, yo puedo estimar, mire cómo lo coloco muy bien, puedo estimar porque es la prueba correcta para evaluar o diagnosticar restricción, pero una capacidad vital forzada, una capacidad vital disminuida, puedo estimar un trastorno restrictivo. El volumen expiratorio forzado, cuando está alterado, está por debajo del valor normal, ahí yo puedo hacer diagnóstico y evaluar la gravedad de un problema obstructivo. Y tenemos el coeficiente o la relación que hay entre el volumen expiratorio forzado con la capacidad vital, es la proporción de la capacidad vital forzada exhalada en el primer segundo de la maniobra de la capacidad vital forzada. Es un parámetro que me va a permitir, dependiendo si está alto o bajo, orientarme en el posible diagnóstico, si tiene un problema obstructivo o un problema restrictivo. Cuando este cociente de volumen expiratorio forzado y capacidad vital está por debajo del valor normal, está por debajo de 70, 80, yo puedo estimar que el paciente tiene un problema obstructivo. Si tiene estas relaciones, está alta, por encima del valor normal, por encima de 100, 110, eso se relaciona más a un problema restrictivo. También yo puedo evaluar flujo expiratorio máximo, ¿okay?, que es el peak flujo. Corresponde al flujo máximo conseguido en el primer segundo durante la prueba, se expresa en litros y segundos, es muy dependiente del esfuerzo y es una gran ayuda para evaluar el seguimiento clínico del asma. Es decir, el flujo expiratorio máximo, al igual que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, me permite evaluar obstrucción. Y tenemos el flujo expiratorio forzado entre 25 y 75%, que nos permite evaluar el grado de obstrucción, pero las vías aéreas de pequeño calibre. ¿Okay? Las vías pequeñas, ya casi que hablamos de esas generaciones 15, 16, 14, que son las vías aéreas de más pequeño calibre, me permite evaluar el grado de obstrucción que hay en esa zona. ¿Cuándo va a finalizar la prueba? Yo le estoy haciendo la maniobra al paciente. ¿Cuándo la vamos a finalizar? Cuando se tenga
o se obtengan 3 curvas satisfactorias cuando la duración de la prueba, evaluando la curva volumen-tiempo, sea más de 6 segundos, cuando tengan criterios de aceptabilidad y que sean reproducibles, ¿okay? Que las vea, que el paciente sea aceptable. Cuando un criterio de aceptabilidad es que el paciente tenga 3 curvas satisfactorias y que tenga una duración de más de 6 segundos. Eso es un criterio de aceptabilidad. Que sea reproducible, que el paciente, cuando yo le hago estas 3 maniobras, que sean muy similares y que la diferencia entre las 3 curvas de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado sea inferior al 5% o menor de 100 ml. Es decir, que la diferencia entre la mejor prueba y la segunda prueba sea menor al 5%. Quiere decir que se han reproducido en el tiempo, que se han mantenido en el tiempo, y eso es un criterio que tenemos que tener. Número máximo de curvas. Como les dije al inicio, yo no puedo agotar o cansar al paciente. A veces hay algunas que dicen que puede llegar hasta 10, 12. Otros dicen que pueden tener un número máximo de 8 o 9, porque ya a partir de ese número de pruebas el paciente se va a agotar y no va a hacer una prueba correcta. Y que la curva volumen-tiempo debe tener una meseta. Vamos a aceptar esta meseta, o la curva volumen-tiempo tiene que tener una meseta, por eso que ahí es cuando decimos que ya ha finalizado la prueba y que se ha mantenido en el tiempo. Estos son espirometrías que yo he hecho, solamente creo que voy a mostrar 2 o 3. Esto, por ejemplo, esto es aquí yo cuando hago la espirometría, coloco los datos del paciente. Este es una adolescente de 14 años. Miren cómo coloco la edad, coloco el sexo, coloco la estatura en centímetros y coloco el peso en kilogramos. Miren que en esta prueba, yo estoy viendo las 2 curvas. Curva flujo-volumen, esta es la fase inspiratoria, esta es la fase expiratoria, y esta la curva volumen-tiempo. Miren que la curva volumen-tiempo yo la estoy marcando por los segundos acá. ¿Okay? Esta es una prueba que está normal. Y como yo digo que está normal, porque como les dije al inicio, estas son pruebas que yo las voy a comparar con pruebas ya establecidas con personas de su misma característica. Este sistema me permite decir, desde el punto de vista por curva, sin valores, me permite saber cuál es el valor estandarizado para una persona con su misma característica, y sería la sombra gris. Esta sombra gris me dice que esto representa lo que debería ser una persona de su misma edad, sexo, peso y talla. Si yo me voy por valores, la capacidad vital está por encima de 80, hasta 124, un volumen expiratorio forzado, 116, una relación por encima de 70, 95, o sea que está todo dentro de límites normales. Miren cómo yo puedo ver las vías aéreas de pequeño calibre que evalúan obstrucción y que el volumen, el flujo expiratorio entre 25 y 75%, que lo normal es por encima de 60 y aquí lo tienen 100. Es una espirometría que está normal. Es decir, yo la espirometría las puedo evaluar por curva, pero tengo que ir hacia los valores reales del paciente. Viendo ya esta curva, ahora vamos a ver esta espirometría. Esta es una persona que me llegó hace muchos años. Yo creo que yo estaba comenzando ya como neumonólogo, el primer año como neumonólogo. Llegó con 48 años, gran fumadora. La señora, bueno, decía en ese momento que era señora, ya no, ya es contemporánea. Tiene 48 años, femenina, altura 1.62 y peso 60 kilos. Gran fumadora hasta el día que fue a la consulta y fue con un distrés respiratorio importante con sibilantes. Cuando le hago la espirometría, veo las 2 curvas simplemente. Ya yo aquí ya sé el diagnóstico que tiene. Mire la curva volumen-tiempo, cómo ella lo hace perfectamente. Más de 6 segundos en la expulsión del aire. Pero mire la curva flujo-volumen. Esta es la fase inspiratoria y mire cómo es la fase expiratoria. Aquí esta curva tiene 2 características. Primero, tiene una curva con una concavidad superior. Las curvas con concavidad superior, así está marcado, se considera que es un patrón obstructivo con concavidad superior. Y adicional, tiene una curva que es muy pequeña con respecto a lo que debería ser, a lo que ya está establecido con una persona en su misma característica. Porque mire que esta sombra gris
es lo que ella debió haber hecho, y mire lo que ella hizo. Una curva con una concavidad y unas curvas pequeñas. Cuando yo veo los valores, miren cómo lo vimos los valores anteriores. Si yo le digo que todo por encima de 80% es normal, miren cómo tenía 47. La capacidad pulmonar, 47. O sea que tenía un problema restrictivo grave. Mire el volumen expiratorio forzado, que me evalúa obstrucción. El grado de obstrucción de esta paciente era muy grave. Hablamos de muy grave cuando es por debajo de 35. Tiene la relación volumen expiratorio forzado y capacidad vital en 60. Hablamos por debajo de 70 cuando hay un problema obstructivo. Y miren la vía aérea pequeño calibre, que tiene que estar por encima de 60 y estaba en 3. Este es una espirometría con una obstrucción grave, muy grave, producida por el cigarrillo. El diagnóstico de esta paciente, un EPOC. Esto con las espirometrías. Vamos a hacerla para acá.